Recibimos el pase e iniciamos el segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, agradeciendo siempre su audiencia y sobre todo dispuestos a poner sobre su mesa la información que ojalá sirva para la toma de decisiones, pero también para el análisis de los temas que están definiendo la agenda noticiosa durante el día de hoy, viernes, totalmente en vivo, acá en el set con don Mariano Rayo. Don Mariano, buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Tan en vivo que nos agarró en sorpresa Tan en vivo discutiendo temas de la coyuntura y tantas cosas. Así que, bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir. Y sobre todo porque hay dos temas que seguramente levantarán y despertarán el debate y el interés de nuestra audiencia. Para el primer tema discutiremos ese paquete de leyes y de inversión pública que fue aprobado esta madrugada por el Congreso de la República y que se ha constituido ya en el decreto 13/2020, Ley de Rescate Económico, y qué efectos puede generar esto en la economía nacional, cuál va a ser la forma de implementarlo. Eso lo estaremos discutiendo precisamente con los actores que participaron del debate. Y para el segundo tema presentaremos un proyecto que ha promovido la Universidad de San Carlos de Guatemala, diseñando un apoyo respiratorio para pacientes que puedan contraer la enfermedad del COVID, el virus del COVID-19. Es por ello que le invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de toda la entrevista y daríamos inicio a la primera dándole la bienvenida y el agradecimiento a los diputados Samuel Pérez, diputado de la bancada Semilla, y el diputado Aníbal Samayoa de la bancada humanista. A ambos el agradecimiento por recibir esta comunicación y el agradecimiento por estar con nosotros en viernes. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos escuchan ambos, diputado Samayoa? Sí, los escucho claro. Diputado Pérez. Sí, aquí a la orden. Gracias, buenas noches, bienvenidos aquí a Canal Antigua. Bueno, fue una sesión maratónica la de ayer por la tarde, noche y hoy en la madrugada. Y pues bueno, ustedes han tomado varias decisiones, pero nos queremos referir específicamente al decreto 13/2020, ley para el rescate económico de las familias por los efectos causados por la COVID-19. A ver, iniciamos con el diputado Pérez, sus apreciaciones, el contenido, cómo ve que se haya logrado esa votación muy rara en el Congreso de la República, 150 votos a favor, 0 en contra. Sí, bueno, inicialmente sí es importante mencionar que se esperaron 6 horas para iniciar la sesión. Todavía yo creo que estaban haciendo todavía algunas negociaciones, algunos bloques, sobre todo el bloque oficialista, me imagino yo. Después de 6 horas, pues en algún momento llegó el ministro de Finanzas a explicarle a algunos jefes de bloque el mecanismo para poder utilizar, cómo se iban a utilizar estos 11 millardos. Después de 6 horas, pues lo primero que hizo la Junta Directiva fue negar el uso de la palabra a varios diputados y diputadas que lo estábamos pidiendo. A mí me parece que eso fue de lo más inaceptable, ¿verdad? Hay reglamentos en el Congreso, y eso puso un tono a la discusión, al debate en la agenda, y realmente sí fue desgastante, sobre todo para la Junta Directiva en particular, probablemente al presidente, al secretario, que se oponían a dar la palabra. Pero bueno, eso puso un poco como el contexto que iba a ser la aprobación de este decreto. Me parece, bueno, con la bancada Semilla en realidad ya habíamos analizado un poco una ampliación, de hecho lo habíamos sugerido con otro mecanismo que es un seguro de emergencias o de desempleo que propusimos hace ya una semana más o menos, y de hecho estamos considerando que la ampliación se va a quedar un poco corta, probablemente vaya a tener que ser de alrededor de entre 20 millardos y 30 millardos según las estimaciones que vemos de lo que va a impactar la crisis económica, particularmente el shock de demanda, que va a ser más fuerte que el de oferta, pero en general cómo va a venir el decrecimiento económico como consecuencia de esto. Ahora, diputado Samayoa, el día de ayer, a lo largo de la jornada noticiosa, el tema que más llamó la atención fue una iniciativa de ley que pretendía en alguna medida promover amnistías fiscales por 100 años. Esto generó una cortina de humo y al final la población y la opinión pública estaba más concentrada en esta propuesta de iniciativa de ley que fue denunciada por varios diputados como algo sorpresivo y que no necesariamente tenía todo el apoyo de la Comisión de Finanzas, pero que generaba mucha agitación en el debate político. ¿Cómo ve usted que al final de la jornada se sale con algo totalmente distinto y no se conoce esa iniciativa?
Bueno, yo concuerdo con lo que decía el diputado Samuel. Buenas noches a cada uno de ustedes sobre el tema del impacto económico que va a tener. Y parte de la agenda que se había planteado en su momento era justamente esta exoneración sobre 100 años en temas fiscales a empresas. Cabe resaltar que en sesiones anteriores ya se le había dado lectura como iniciativa de ley en el Pleno del Congreso, pero aún sigue sin dictamen favorable de la comisión que corresponde. Entonces, creo que más fue desatar un poco el furor de la gente con esta iniciativa, que particularmente no voy a apoyar en su momento porque no tiene mucho sentido de momento en cuanto al planteamiento. Habrá que ver el dictamen final, a ver qué es lo que se redacta, pero a mí lo que más me preocupa de todo esto es que también se hablaba, y de hecho se menciona, y mañana es algo que vamos a conocer, la ampliación de los 5,000 millardos de quetzales, 5,000 millones, perdón, de quetzales, que dentro de los rubros que allí está estableciendo, iba 1,5 millones para el Parlacén, por ejemplo, 20 millones para el Congreso, 5 millones para la Asociación de Dignatarios de los constituyentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, hay dinero ahí que parece que no estamos entendiendo cuál es la prioridad. Yo estuve consultando ayer con algunos colegas en el mismo pleno a qué atendía esta lógica de haber colocado esto. Pues realmente el argumento final fue nos confundimos, no nos dimos cuenta, pero ahorita va a tener un giro distinto. Entonces, y al final paramos únicamente conociendo el tema de los 11,000 millones de quetzales, si no mal recuerdo eran 30 millones para el Ministerio Público en otro préstamo, y conocimos también buscar si podíamos hacer a través de, como en esta vía lo estamos teniendo, en videoconferencia las sesiones del Pleno por el tema de la crisis del coronavirus. Es decir, se mezcló bastante rubros que confundieron a la gente, inclusive muchos diputados también desconocían cómo está el tema, estaban preocupados por el asunto, y concuerdo en lo que se dijo al inicio, que parecía más que ya iba cocinado todo el tema por las 7 horas y fracción de retraso que hubo del inicio de la asamblea que tuvimos, de la sesión que tuvimos ayer. Y eso pues ya denota que en realidad parece que no importa mucho el debate que se ve dentro del pleno, sino de los acuerdos ya un poco más a viva voz que se tengan entre jefes de bloque. Diputado Mayor, regresando a la razón de la entrevista de hoy, el decreto 13-2020, quisiera escuchar su opinión. Esta es la primera vez, lo hemos dicho varias veces en Canal Antigua, es la primera vez desde el año 93 en que se hace la reforma constitucional, en que se utiliza la segunda parte del segundo párrafo del artículo 133 constitucional. Trasládenos sus apreciaciones sobre esa situación que de manera excepcional el Banco de Guatemala comprará hasta 11,000 millones de quetzales en bonos del Tesoro de Guatemala. Sí, en efecto, es una ocasión extraordinaria, razones por la cual se invoca justamente el artículo constitucional que se menciona, y tenemos que hacer uso del Banco de Guatemala. Aquí cabe resaltar que hay muchas aristas más en temas de efecto que tan solo invocarlo y utilizarlo, que es el efecto económico que vamos a tener. Es un impacto, diría yo, grosero el que va a tener la economía, por lo menos mediana y baja, en nuestro país, y el tema de bonos del tesoro, pues busca un poco alivianar, digamos, este sentido, que si bien es cierto, ayer, de hecho, soy uno de los ponentes que estableció una de las enmiendas para poder generar candados justamente a estos bonos del tesoro. Y creo que aquí la tengo, y el que se adicionó textualmente se establece así: los recursos que financiarán los programas identificados en los artículos 2, 3 y 4 provenientes de la colocación de bonos del tesoro no podrán ser usados en destinos diferentes bajo ningún motivo o circunstancia. Y aquí vale la pena resaltar que dentro de toda esta ampliación presupuestaria que se está dando para el año 2020, se están metiendo temas de COVID. Entonces ahí, digamos que había un tema de confusión, y la idea es, bajo esta enmienda que de hecho se aprobó, buscar bloquear que, digamos, como ya hemos visto públicamente, algunos sindicatos inclusive están pidiendo bonos de protección y cuestiones por el estilo, que no se destine justamente a este tipo de solicitudes, sino que vaya directamente al rubro presupuestario que están solicitando. De lo contrario, estaremos perdiendo el efecto que realmente amerita. Entonces, digamos que esa era un poco la lógica que tiene, y yo creería que no es solo de haberlo aprobado, sino buscar las formas de mitigación económica en cuanto a efectos que va a tener dentro de la sociedad guatemalteca.
Diputado Pérez, usted como economista y conocedor de la historia económica del país, nunca en el país se había tenido una inyección para inversión social de esta magnitud. ¿Cuál considera que podrían ser los efectos que pudiera tener? Obviamente viene en un momento complejo para la economía mundial y se plantea como una salida a la crisis económica que pudiera estarse generando ya por la vía de la demanda, por la suspensión de labores. ¿Cuáles son sus apreciaciones en torno a la implementación de este planteamiento de inyección a la inversión social? Sí, solo antes de referirme a eso, solo si me permiten 30 segundos para referirme a esta iniciativa de 100 años de privilegios fiscales y la ampliación presupuestaria. Yo estoy en la Comisión de Finanzas y precisamente yo denuncié que se había llevado un dictamen ya realizado sin discusión de ambas iniciativas. Se dictaminaron favorables sin discusión en la comisión. Eso lo hice público y me parecía que lo querían aprobar en el Pleno. Finalmente, pues esta de 100 años no se metió en la agenda y la ampliación presupuestaria sí se metió, pero no tuvo los votos para pasar de urgencia nacional. Creo que es importante mencionarlo porque esas prácticas no debiesen repetirse en el Congreso. Las comisiones están para que se discuta. Pero bueno, habiendo dicho eso, el impacto precisamente y la utilización del artículo 133 me parece que es algo que se puede tener como algo racional de fuente de financiamiento. Sabemos que cae la recaudación tributaria, los bonos por el tipo de interés, la tasa de interés va a ser menos favorable para el Estado de Guatemala, los préstamos no son ilimitados, tampoco las instituciones multilaterales no es que tengan recursos sin ningún respaldo, o sea, no son infinitos. Y me parece que la utilización del 133 bajo este contexto y bajo las características particulares de esta crisis, que sus efectos son más bien una presión deflacionaria en lugar de inflacionaria, podría ser adecuado si se destina, y eso sí es importante decirlo, si el presidente y el ejecutivo lo destinan de forma correcta, que llegue a la gente específicamente que más lo necesita y a las MIPIMES que están teniendo problemas para pagar sus planillas y para cubrir sus costos. De no ser así, ahí sí se pueden generar presiones inflacionarias peligrosas o que realmente no reactive el consumo, que no mitigue el shock de demanda y que no se reactive en términos de oferta también. Pero a mí me parece, de hecho con la bancada le habíamos pedido al Ejecutivo que utilizara este artículo porque era una solución óptima para poder tener recursos, sobre todo en un contexto donde las presiones no son de inflación. Habiendo ya definido que tenemos un problema de demanda, que es el que hay que atender, contrario a lo que hace 15 días, 3 semanas se discutía que todavía era un problema de oferta, no hay que olvidar que esto será cíclico, no es la situación económica mundial. Correcto. Está cambiando con todos los problemas, pero diputado Pérez, ¿nos podría hacer un breve relato precisamente de ese artículo 2, 3 y 4 a que hizo referencia el diputado Samayoa, que se refiere a los distintos fondos a los que se van a destinar los 11,000 millones de quetzales? Sí, correcto. Son 3 bonos o fondos lo que se crean. Uno es un bono familia, le llaman, que es precisamente hacer transferencias directas a la gente que más lo necesita para intentar mitigar el impacto de la reducción de sus ingresos. Ese bono, no recuerdo los montos, pero hasta 1,000 quetzales, la diputado. intención... Sí, hasta 1,000 quetzales se le puede entregar a las personas. El mecanismo me pareció interesante, creo que es un mecanismo innovador, que es a través de un código que recibirían algunas personas a su teléfono celular usando como referencia el CUI del DPI, ¿verdad? El número de identificación tributaria, del registro de personas. Y eso haría que las personas puedan ir a un cajero cercano o un banco del sistema para poder hacer estos retiros directos y así poder ir a poder comprar los productos básicos. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con un fondo de apoyo a capitales o a MIPIMES más bien. El MINECO tendría que realizar un reglamento y podrían acceder a créditos de hasta 250,000 quetzales con tasas favorables y con algún periodo de gracia. No recuerdo si finalmente logramos meter eso como enmienda, pero la intención es que sean créditos blandos para las MIPIMES que se ven afectadas. Diputado, Y con una solo una distribución. consulta, perdón, diputado, sí. Disculpe. Lo que pasa Sí. es que ha habido una confusión porque recordemos que ustedes también aprobaron en el decreto 12-2020 también un fondo para el tema de MIPIMES. Y aquí estamos hablando de un fondo para mucho gasto recurrente, no el gasto fijo. Ustedes habilitaron la posibilidad de que haya financiamiento para el pago de planillas, por ejemplo,
algo que no es usual cuando se obtienen créditos. Tal vez sí puede ser, o el diputado Samayoa nos puede apoyar para describir, porque hay mucha gente que para gasto recurrente no recibe financiamiento, no recibe créditos, pero ustedes sí lo habilitaron. Y el otro, este fondo para la protección del trabajo, este instrumento que se habilitó para que personas que hayan sido cesadas de su trabajo puedan recibir hasta 75 quetzales diarios en un mecanismo muy expedito. Tal vez ambos para complementar la respuesta, por favor. Sí, no sé si respondo yo primero. Sí, por favor, usted estaba en el uso de la Sí, palabra. pues le decía que justo el anterior decreto aprobaba un fondo muy pequeño en realidad para apoyo a algunas MIPYMES, y que encima de todo estaba teniendo algunos problemas porque muchas MIPYMES no podían por el reglamento, que solía implicar muchas trabas. Tendría que ser mucho más ágil en su entrega y con un tiempo definido para que no generara problemas no solo las MIPYMES están teniendo problemas de liquidez, sino que encima de todo tengan que esperar y hacer muchos trámites para esto. Y el último es el tema del apoyo a los trabajadores que les despiden como consecuencia de esta crisis. Ahora, el apoyo a las MIPYMES también se ve reflejado en el apoyo a los trabajadores, ¿verdad? Porque puede ser un apoyo para pagar o mitigar el costo de las planillas, por ejemplo, y además aumentarían un poquito la demanda para ciertos sectores, y entonces se compensaría un poco los ingresos de las MIPYMES. Pero no sé si el diputado Samayoa mejor podría explicar algunas otras cosas que quedaran pendientes. Diputado Samayoa, precisamente profundizando ya en los instrumentos propios de distribución de estos recursos, se habla o está planteado dentro del decreto ley el tema de la suspensión y poder entregar a los trabajadores que han sido suspendidos, respetando todos los mecanismos que el Ministerio de Trabajo estipule, tener un pago de hasta 75 quetzales diarios. No se hace diferenciación entre qué tipo de trabajadores y el monto se establece de manera taxativa. ¿Cómo interpretar esa suspensión para evitar que durante el periodo de cierre de actividades empresarios decidan suspender a sus planillas para acogerse a este beneficio? Sí, miren, el tema en base a los tres rubros que, digamos, fuertes que se dividen en los 11,000 millones de quetzales, vale la pena mencionar que lo que voy a decir, digamos, aplica a los tres. Solo quisiera explicar en alguna medida brevemente algunas aristas de los tres para que entendamos el mecanismo, digamos, de por aplicación. favor, diputado. Sí. El bono para familia se aprobaron 6,000 millones de quetzales. Ese es el artículo 2. Son 1,000 quetzales por familia por 3 meses. Y el criterio de selección, interesante, es el consumo de energía, que debe ser menor a 200 kilovatios. Y el rector, digamos, de esta medida es el Ministerio de Desarrollo Social. Y, por ejemplo, el fondo que mencionabas justamente en este momento, que era el Fondo de Protección para el Empleo, lo que se aprobó fueron 2,000 millones de quetzales, que es el artículo 3 que encontrarán en el decreto que se aprobó, que justamente son los 75 quetzales diarios por trabajador, que en un total, digamos, en el mes son más de 2,200 quetzales aproximadamente. Y el criterio de selección es el trabajador del sector privado o quienes tengan contratos suspendidos. Pero el rector en este sentido no es el MIDES, este es el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía. Y aquí, obviamente, estos tres ministerios que estoy mencionando hasta el momento deben generar los criterios de selección. Aunado a eso, el Fondo de Créditos para Capitales de Trabajo, lo que se aprobó fueron 3,000 millones de quetzales. Ya todos esos tres montos hacen los 11,000 millones de quetzales. Este está contenido en el artículo 4 y son justamente lo que mencionaba el diputado Pérez, que son los créditos blandos hasta 250,000 quetzales, que su destino es sobre el capital de trabajo y la continuidad justamente del negocio. Aquí los criterios de selección varían porque ya no sobre un ministerio, sino en la junta directiva del CHN que lo establece. Entonces, obviamente, el rector, digamos, en esta aprobación de los 3,000 millones de quetzales es el CHN. Yo les he seguido la pista un poco en las entrevistas que ustedes han hecho en estas últimas semanas, inclusive vi la entrevista que le hicieron al ministro Romero, pero a mí no me quedó claro realmente el criterio o el mecanismo que van a tener. Yo creo que la gente tiene que tener claro que lo que nosotros hicimos fue una aprobación de saldos para que los ministerios pudieran tener brazos y oxígeno para llevarle a la gente económico, pero hasta el día de hoy no veo yo claro esa política ejecutiva que deben tener tanto el MIDES, el Ministerio de Trabajo, el MINECO y el CHN. Por supuesto que la crisis los tiene ahorita trabajando y
planteando en esto, pero a mí, por ejemplo, mucha gente me ha escrito, debo decirlo abiertamente, dónde se puede inscribir, cuál es el criterio de selección, cómo lo hacen, gente que realmente tiene la necesidad. Y aquí es entonces un llamado realmente al Ejecutivo, que si bien es cierto, están haciendo muchas cosas bien, hay que doblar el esfuerzo de poderlo hacer. Si ustedes van a la página donde el Ministerio de Finanzas establece el grado de ejecución que existe sobre los fondos aprobados específicos para el tema de crisis, que es en materia sanitaria y de salud económica, se dan cuenta que va aproximadamente el 0.7%. Y en mi apreciación, las condiciones económicas deben irse evaluando conforme va pasando el tiempo. Esto sea, se agrave la situación del COVID-19 o se disminuya. Y esto obviamente va a ir mejorando porque la gente va a ir saliendo a rescatar un poco su economía. Entonces ahí vamos a ir aprobando. De hecho, mañana se nos citó para ir al pleno otra vez a las 2 de la tarde, rogándole al presidente, por favor, que empiece temprano la sesión y sea puntual, para ver otros cinco aprobaciones de presupuesto, que si bien es cierto tienen una lógica interesante en materia sanitaria, pero digamos no es tan explicativa, y aquí es donde uno dice, si aprobamos un paquete bastante grande económico, viene una ejecución bastante baja, es ahí como la disyuntiva que creo que mañana vamos a ir afrontando, porque como ya expliqué, sí. Gracias. Yo quisiera preguntarle al diputado Pérez, y agradeciendo que amplió el contenido de los tres instrumentos, me quiero referir al artículo 8, porque en el artículo 8 a mí me llamó la atención de que generan ustedes o proponen o habilitan 270 millones como un aporte al INDE para los consumidores de hasta 300 kilovatios hora. Aquí la pregunta va por esa ampliación presupuestaria que ustedes tienen pendiente de discutir y aprobar, porque ahí hay 360 para la tarifa social. ¿Cómo debemos de entender? Porque es evidente que las decisiones políticas que ustedes tomaron de ampliar la base para que más personas puedan tener acceso a una tarifa eléctrica preferencial, pero me llama la atención que están en dos cuerpos legales. Bueno, por lo menos uno ya está, el 13, no sabemos si va a alcanzar en votos para aprobar la ampliación presupuestaria. En eso específico, ¿cómo estamos, diputado Pérez? Correcto, y es que ese es precisamente el problema de estar haciendo decretos y dictámenes sin consultar y hacerlo a escondidas o a espaldas de la comisión. Eso me pareció totalmente inaceptable, porque finalmente yo creo que lo han de haber metido porque no sabían si se iba a aprobar dentro del decreto de 11 millardos, dentro de la iniciativa de 11 millardos, y por eso metieron un subsidio al INDE de mayor incluso en de 5 millardos que están pretendiendo aprobar. Pero ahí van otros temas como pago de la deuda externa, que en realidad ahorita no es prioritario, otras readecuaciones que hace el Ministerio de Finanzas que se van a la Contraloría General de Cuentas, Sí, a los diputado, ahí solo recordar de que para este año no hay presupuesto vigente, se está trabajando con el presupuesto 2019 y es normal que tenía, y eso venía anunciándose sin la COVID, ya se venía anunciando la necesidad de regularizar algunas cuentas. Pero bueno, solo es para ubicarnos correctamente en el ámbito. No, sí, totalmente. Y es que lo que pasa es que nuestra crítica, o por lo menos mi apreciación, es que toda la política fiscal del país tendría que tener una readecuación con el objetivo principal de mitigar la crisis económica y la crisis de salud. Ahorita no es momento para estar viendo si ampliamos para pagar deuda, que es lo que querían hacer. Y el problema, de nuevo, es por no tener la discusión en la comisión, porque ahí es donde se causan confusiones acerca de por qué se le está asignando al INDE o por qué se le quería meter 26 millones al Congreso, al Parlacén, una asociación de dignatarios, ese tipo de cosas. Por eso es que a mí me causó tanta frustración el hecho de que no se llevara la discusión en la comisión. Finalmente yo creo que ahorita todavía están circulando algunas enmiendas que quieren proponer algunos diputados para quitar algunas cosas, readecuar algunas otras, precisamente para eso está la Comisión de Finanzas. Me parece, Mariano, cuando estuvo en el Congreso, ese es el objetivo y por eso la comisión es tan importante, porque a diferencia de otros países con sistemas presidencialistas, es el legislativo el que dictamina y aprueba y define la política fiscal del país. Por eso esa comisión es tan importante, que sea transparente su discusión, si no genera este tipo de problemas y confusiones.
Ahora, diputado Samayoa, obviamente ha levantado suspicacias algunas de las aprobaciones recientes, y es que cuando se aprueba el decreto inmediato anterior se hablaba de la posibilidad de que personas expuestas políticamente pudieran competir o pudieran ser oferentes para tener acceso a estos recursos. Esto se enmienda en el decreto que aprueban esta madrugada, pero además usted habla de un candado para evitar que los recursos sean utilizados en otros fines y en otros destinos que no vayan directamente para paliar la crisis del COVID-19. Así es. Miren, en el Buen Chapín, las explicaciones que hizo el Ejecutivo fueron un chirmol, digamos, porque mezcló COVID-19, mezcló ampliación presupuestaria y lo fue fraccionando, digamos, en muchos rubros y préstamos, por decirlo de una manera, que tuvimos que hacer un análisis un poco más, digamos, más profundo para poder determinar qué era exactamente lo que estaba pidiendo el presidente. Luego de esa determinación, pues justamente ahí estaba el dimes y diretes con las personas supuestamente políticas, y de hecho en el decreto 13/2020 que se aprobó justamente esta madrugada fue donde expulsamos esa disposición de ese ordenamiento jurídico que se había aprobado anteriormente. Por supuesto que la idea es transparentar los recursos, darle la veeduría que corresponde al tema. ¿Y saben por qué es que yo digo que se hizo un relajo todo esto? Y el comentario que voy a emitir ahorita lo voy a hacer justamente por la responsabilidad que amerita la situación. Y es que desde campaña, y es que no estoy haciendo campaña, yo mencioné que si un error yo vi dentro del Ejecutivo electo, digamos, fue una serie de viajes al exterior y giras al interior, y no se peleó el presupuesto el año pasado. Es decir, 6 meses más 3 que se agotaron de este año, ya van 9 meses en que se pudieron o se pudo haber hecho un verdadero estudio lógico, digamos, y financiero del Estado que se necesitaba para cumplir con el famoso proyecto de innovación y desarrollo, obviamente sin pensar que el COVID venía, pero teniendo en enero o febrero ya la ampliación presupuestaria, hubiera sido un poco más holgado para nosotros hacer una discusión de solo la ampliación presupuestaria, porque ahorita se metió todo de una vez y entonces la población está pensando que estamos endeudando a diestra y a siniestra a la gente, cuando realmente una cosa es la aprobación presupuestaria, la readecuación presupuestaria y las ampliaciones y préstamos que se están haciendo para eminentemente el tema de COVID. Entonces, diputado, yo lo digo... Sí. Estamos muy cercanos, perdone que lo interrumpa, te necesitamos más o menos unos 30 segundos para unas conclusiones de su parte. Correcto. Y después también solicitarle al diputado Pérez unos 30 segundos, un minuto, para escuchar sus conclusiones alrededor de este decreto 13/2020. Sí, bueno, brevemente digo, tal como ayer, mañana y si es necesario pasado el domingo que tengamos sesión, vamos a analizar punto por punto qué es lo que se está solicitando para poder nosotros aprobar o improbar ciertas disposiciones, pero no nos vamos a prestar tampoco un juego de solo estar porque se es alianza o no lo es, sino realmente la gente necesita ver para dónde van los fondos, y eso es lo que haremos observar el día de mañana. Diputado Pérez, ya en sus conclusiones y acercándonos al cierre de esta entrevista, ¿cómo evitar que estas ampliaciones se conviertan en pan para hoy y hambre para mañana, teniendo en cuenta que la economía nacional nunca había tenido una inyección de masa monetaria de esta magnitud? Sí, correcto. De hecho, nosotros lamentamos que no haya habido más tiempo ni más disposición de poder discutir un mecanismo que hubiese llegado más adecuadamente y de forma más institucional a la gente, como esta iniciativa que propusimos del seguro por emergencias. Pero bueno, ahorita tenemos eso. Yo no creo que haya sido un paso para atrás, me parece un paso correcto. Creo que va a ser insuficiente y eventualmente tendremos que ir de nuevo al Congreso a hacer otra ampliación, porque la crisis es de grandes dimensiones. Va a ser muy importante que el Ejecutivo defina muy bien los canales y los mecanismos de transmisión para que el dinero llegue a la gente, porque si no, de lo contrario, esto sí va a ser mucho más perjudicial para la economía en Guatemala. Y la otra cosa es estar pendientes de que esta ampliación, esta segunda ampliación que se quiere aprobar, que es para el funcionamiento del Ejecutivo de aquí a diciembre, no es prioritaria en este momento. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en la fiscalización de los mecanismos de entrega de este tipo, de lo que aprobamos ayer, por ejemplo, hoy en la mañana, en lugar de estar pensando si ampliamos para pagarle al Congreso 26 millones o pagar deudas. Yo creo que va a ser también fundamental la presencia activa de la ciudadanía, estar pendientes, porque ya vimos que hay
no hay mucha disposición de la Junta Directiva del Congreso a querer tener una discusión mucho más transparente. Entonces, nosotros vamos a seguir dando esa batalla y esperamos y vamos a estar encima en términos de fiscalización para que los recursos se entreguen a la gente que más lo necesita y a las empresas y empresarios y comerciantes particulares que están teniendo problemas durante la crisis. El agradecimiento a ambos diputados por habernos contestado esta llamada y por haber ampliado lo que se aprobó esta madrugada a través del decreto 13-2020, Ley de Rescate Económico por los efectos causados por el coronavirus o COVID-19. A ambos el agradecimiento y a usted la invitación para que se quede con nosotros, porque al volver tendremos una entrevista que podrá plantear y poner sobre la mesa el desarrollo técnico de la universidad. Quédese con nosotros que aquí le tenemos el mejor enfoque noticioso.